Diseños arquitectónicos del software. Debemos saber primero qué es arquitectura. Es la representación que capacita al ingeniero del software para analizar la efectividad del diseño para la consecución de los requisitos fijados. Considerar las alternativas arquitectónicas en una etapa en la cual hacer cambios en el diseño es relativamente fácil. Reducir los riesgos asociados a la construcción del software. En el diseño arquitectónico, un componente del software puede ser tan simple como un módulo de programa, pero también puede ser algo complicado como incluir una base de datos y software intermedio que permiten la configuración de una red de clientes y servidores. El diseño de la arquitectura del software tiene en cuenta dos niveles de la pirámide: el diseño de datos y el diseño arquitectónico. El diseño de datos nos facilita la representación de los componentes de datos de la arquitectura, y el diseño arquitectónico se centra en la representación de la estructura de los componentes del software, sus propiedades e interacciones. ¿Por qué es importante la arquitectura? Se facilitan la comunicación entre las dos partes interesadas en el desarrollo de un sistema basado en computadora. Destaca decisiones tempranas de diseños que tendrán un profundo impacto en todo el trabajo de la ingeniería del software. Constituye un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema y de cómo trabajan juntos sus componentes. Veamos qué es diseño de datos. El diseño de datos también es llamado arquitectura de datos. Crea un modelo de datos y o información que se representa con un nivel de abstracción. Este modelo de datos es refinado en progresivas representaciones específicas de la implementación que puede ser procesada por un sistema basado en computadora. A nivel de componentes del programa, el diseño de las estructuras de datos y los algoritmos asociados requeridos para su manipulación son la parte esencial en la creación de aplicaciones de alta calidad. Al nivel de aplicación, la traducción de un modelo de datos en una base de datos es el punto clave para alcanzar los objetivos del negocio del sistema. Al nivel de negocio, el conjunto de información almacenada en las diferentes bases de datos y reorganizada en el almacén de datos facilita la minería de datos o el descubrimiento de conocimiento que puede influir en el próximo éxito del negocio. Veamos ahora lo que son los diseños de datos a nivel de componentes. Se centra en la representación de estructuras de datos a la que se accede directamente a través de uno o más componentes del software. Los principios para la especificación de los datos son los principios de análisis sistemáticos aplicados a la función y al comportamiento que deberían aplicarse también a los datos. Todas las estructuras de datos y las operaciones a llevar a cabo en cada una de ellas deberían estar claramente identificadas. Se deberían establecer un diccionario de datos y usarlos para definir el diseño de los datos y del programa. Las decisiones de diseño de datos de bajo nivel deberían dejarse para el final del proceso del diseño. La representación de la estructura de los datos deberían conocerla solo aquellos módulos que deban hacer uso directo de los datos contenidos dentro de la estructura. Deberían desarrollarse una biblioteca de estructura de los datos útiles y de las operaciones que solo puedan aplicarse. Un diseño del software y un lenguaje de programación deberían soportar la especificación y realización de los tipos abstractos de datos. Estilos arquitectónicos. Cada estilo describe una categoría del sistema que contiene un conjunto de componentes que realiza una función requerida por el sistema, un conjunto de conectores que posibilitan la comunicación, la coordinación y la cooperación entre los componentes, restricciones que definen cómo se puede integrar los componentes que forman el sistema, y modelos semánticos que permiten al diseñador entender las propiedades globales de un sistema para analizar las propiedades conocidas de sus partes contribuyentes.
Las arquitecturas centradas a datos. En el centro de esta arquitectura se encuentra un almacén al que otros componentes acceden con frecuencia para actualizar, añadir, borrar o modificar los datos del almacén. El software del cliente accede al almacén central, es decir, accede a los datos independientes de cualquier cambio en los datos o en las acciones del cliente. Arquitectura de flujo de datos. Se aplica cuando los datos de entrada son transformados a través de una serie de componentes computacionales o manipulados en los datos de salida. Un patrón tubería y filtro tiene un grupo de componentes llamados filtros, conectados por tuberías que transmiten datos de un componente al siguiente. El filtro diseñado para recibir entradas de datos de una forma y producir la salida de datos de una forma específica. Si el flujo de datos degenera una simple línea de transformadores, se le llama secuencial por lotes. Arquitectura llamada y retorno. Permite al diseñador de software construir una estructura de programa relativamente fácil de modificar y ajustar a escala. Esta cuenta con dos subestilos: arquitectura de programa principal y arquitectura de llamada de procedimiento remoto. La arquitectura de programa principal clasifica de programación, descompone las funciones en una jerarquía de control donde un programa principal llama a un número de componentes del programa, los cuales pueden también llamar a otros componentes. La arquitectura de llamada de procedimientos remotos. Los componentes de una arquitectura de programa principal, subprograma, están distribuidos entre varias computadoras en una red. Desarrollo, validación y verificación del sistema del software. Se trata de evaluar el sistema o parte de este durante o al final del desarrollo para determinar si satisface los requisitos iniciales. La pregunta a realizarse es: ¿esto es lo que quiere el cliente? La verificación y validación es el nombre que se le da a los procesos de comprobación y análisis que aseguran que el software que se desarrolla está acorde a su especificación y cumple las necesidades de los clientes totalmente. En la verificación, ¿estamos construyendo el producto correctamente? El papel de la verificación comprende comprobar que el software está de acuerdo con su especificación. Se comprueba que el sistema cumple los requerimientos funcionales y no funcionales que se le han especificado. La validación. ¿Estamos construyendo el producto concreto? La validación es un proceso más general. Se debe asegurar que el software cumple con las expectativas del cliente. Va más allá de comprobar si el sistema está acorde con su especificación para probar que el software hace lo que el usuario espera, a diferencia de lo que se ha especificado. Es importante llevar a cabo la validación de los requerimientos del sistema de forma inicial. Es fácil cometer errores y omisiones durante la fase de análisis de requerimientos del sistema y, en tales casos, el software final no cumplirá las expectativas de los clientes. Sin embargo, en la realidad, la validación de los requerimientos no puede descubrir todos los problemas que se presenten en la aplicación. Algunos defectos en los requerimientos solo pueden descubrirse cuando la implementación del sistema esté completa. Dentro del proceso de verificación y validación se utilizan dos técnicas de comprobación y análisis del sistema. Las inspecciones del software analizan y comprueban las representaciones del sistema, como el documento de requerimientos, los diagramas de diseño y códigos fuentes del programa. Se aplican a todas las etapas del proceso de desarrollo. Las inspecciones se complementan con algún tipo de análisis automático del texto fuente o de los documentos asociados. Las inspecciones del software y los análisis automatizados son técnicas de verificación y validación estáticas, puesto que no requieren que el sistema se ejecute.
Las pruebas del software consisten en contrastar las respuestas de una implementación del software a serie de datos de prueba y examinar las respuestas del software y su comportamiento operacional para comprobar que se desempeñe conforme a lo requerido. Llevar a cabo la respuesta es una técnica dinámica de la verificación y validación, ya que requiere disponer de un prototipo ejecutable del sistema. Acá tenemos unos ejemplos de grandes pérdidas de errores del software. El desorbitado Mars Climate en 1998. Después de un viaje de 286 días desde la Tierra, la nave Mars Climate Orbiter encendió sus motores para ponerse en órbita alrededor de Marte. Al llegar a Marte, la sonda debía modificar su trayectoria y reducir su velocidad de forma que se mantuviera orbitando alrededor del planeta. Los motores arrancaron, por el ingenio entró demasiado en la atmósfera del planeta, provocando que se estrellaran en su superficie. La causa fue que el software que controlaba los propulsores de Mars Orbiter usaba unidades imperiales, libras de fuerza, en lugar de unidades métricas, Newton, como especificaba la NASA. Esto trajo una pérdida de $25 millones. El apagón del 2003 en Norteamérica privó de electricidad a un estimado de 50 millones de personas. El apagón se debió a un error en el software de monitoreo basado en Unix de General Electric, que impidió que los operadores se dieran cuenta de un corte local de energía. El efecto dominó de la falla afectó a 8 estados de Estados Unidos y en Canadá. Y el problema del año 2000. El problema del año 2000 también es conocido como efecto 2000 o por el numeronio Y2K. Es un bug o error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de la fecha, asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos nombres comenzaran con el 19. Los anteriores tendrían como consecuencia que después del 31 de diciembre de 1999 serían el 1 de enero de 1900 en vez de ser el 1 de enero del año 2000.